En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado. 8:23, Tertulia Capital. Hoy nos acompaña José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu verano? El verano fenomenal, pero como pasa siempre, tarda en llegar y pasa muy rápido, ¿no? Y aterrizaje forzoso ahora con el tema de Cataluña, ¿eh? Bueno, era un tema que teníamos pendiente, tenía que llegar, pero sabíamos que llegaba. Y bueno, pues nos hemos encontrado con la situación y veremos hasta dónde vamos. Juan Merino, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos por un muy mal camino. Hoy portada del diario Expansión dice: plan de las multinacionales para salir de Cataluña en 24 horas. Muchas de ellas tienen preparado el botón rojo para coger y trasladar la sede y su negocio a cualquier otro punto de España o de Europa. Una multinacional siempre tiene la capacidad de pulsar un botón rojo, pero yo lo que creo que en el fondo nadie da crédito a lo que está ocurriendo, porque nadie cree que vaya a pasar nada importante, sobre todo por el espectáculo que está dando esta gente. Iván Espinosa Los Monteros, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Susana, y feliz temporada nueva. Uy, sí, arranque de temporada. Primer viernes de la temporada, es un gran hito. Bueno, vamos ya por... yo es que soy muy mala en mi caso, charla. duodécima, que no está mal, que no está mal. Hablaba de las multinacionales, Sí. pero estaba pensando yo también en la imagen que estamos trasladando a todos los organismos internacionales, a todas las empresas que están fuera de España, a las agencias de calificación de riesgo. Estamos ya viendo un deterioro de la prima de riesgo y esto irá a más a medida que se aproxime el 1 de octubre. Como es natural. Aunque no pasara nada, ya ha pasado mucho. Es decir, el mero hecho de que esto se plantee como una posibilidad, que todos sabemos que no se va a producir, la secesión de Cataluña es imposible, pero el mero hecho de que se plantee como una posibilidad, el que tengamos en todas las portadas de los periódicos este asunto, que ocupe espacios en el telediario, pues por supuesto que ya tiene sus consecuencias, aunque no se produzca. Por ejemplo, yo estoy en el sector inmobiliario y tengo bastante cogido el pulso a las oficinas de Madrid. Pues en las oficinas de Madrid empieza a haber un movimiento de compañías que se van, por lo pronto, buscando por tener un plan de contingencia que probablemente no pondrán en marcha. O, por ejemplo, veo también inversores catalanes que no había visto en mucho tiempo en Madrid, un número de inversores que están, por si acaso, preparándose para buscar activos fuera de Cataluña que pudieran, en su caso, en el caso de que sucediera algo, pues compensar a lo mejor algo de las pérdidas indudables que se producirían en Cataluña, porque el desastre económico que sería para Cataluña, por supuesto para España, pero para Cataluña una posible secesión, pues es incalculable. Hoy justamente el diario Expansión hace un intento de cálculo, pero es muy difícil. El economista Rafael Pampillón escribe un artículo explicando algunas de las consecuencias más negativas. Es terrible solo que estemos planteándonos esto. Y al final siempre me acuerdo de aquella frase de Bismarck que dice que España es el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevan siglos intentando destruirla y no somos capaces. Bueno, pues esto es lo que parece que queremos hacer. Es decir, cuando no tenemos otros problemas suficientemente graves, pues entonces buscamos uno y nos lo autoinfligimos. No hay ninguna otra nación del mundo que sea capaz de hacerse tanto daño a sí mismo como parece que le gusta hacerse a España. Juan. Yo es que lo que creo que es impensable que ocurra nada, ¿no? Porque si te pones a evaluar escenarios que hay más allá de una posible declaración de independencia y un posible referéndum del 1 de octubre y una posible toma de las instituciones por parte de ellos y una posible no hacer nada por parte del gobierno, después de eso hay guerra, no hay... pero es que la historia es así, no tiene ningún sentido. Por eso creo que hay que actuar de forma contundente ya por parte de las instituciones del Estado. No creo que se haya hecho mal hasta ahora, porque no se ha recurrido a la confrontación personal, ¿no? Es decir, nosotros contra vosotros, no, estas instituciones contra vuestras decisiones, ¿no? Decisiones fuera del marco de la ley. Pero creo que ya hay que poner un punto y final a todo esto, pero ponerlo de forma contundente, ¿no? Por parte del gobierno creo que se está intentando hacer. Lo que pasa es que parece que hay algo de timidez a la hora de aplicar según qué reglas, ¿no? Creo que es importantísimo, es decir, que se haga algo ya, de forma definitiva, no esperar más. No, es que se ha de actuar siempre con la ley en la mano, ¿eh? Y no hay que olvidar que ese es el margen que tiene el Estado, ¿no? ¿Quién puede actuar? Pues yo comparto que posiblemente no haya referéndum, pero sí hay un riesgo muy grande, porque no sería la primera vez, hay que recordar la historia, que se pueda declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Ahí tenemos un margen muy peligroso de actuación, porque en veces anteriores
y han sido 2 las veces que Cataluña ha proclamado la independencia de forma unilateral, la actuación ha sido a través de la fuerza. Y en este momento, si eso ocurriera, que yo creo que es una de las posibilidades más importantes que hay, es posible que el referéndum no se celebre por algo muy sencillo, no van a tener ni siquiera los materiales para ello, para eso están las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo van a evitar, pero sí puede haber una declaración, porque es un camino político hacia ninguna parte. Y entonces, cuando ocurre eso, el problema es que no puedes dar marcha atrás, porque políticamente pierdes toda posible razón. Entonces yo creo que pueden llegar a ese campo y en ese momento habrá que actuar y posiblemente habrá enfrentamiento, porque hay algo muy importante, la manipulación de las masas sí es muy fácil en estas situaciones y ahí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que actuar como actuaron en el 34 y tendrán que proceder a la detención de las personas que lleven a esta actuación. Y ahí sí tendremos una situación compleja. Yo creo que ese es el mayor riesgo que podemos tener. Mientras no se llegue a ese momento, que hay dudas, tan solo hay una parte muy pequeñita de los políticos secesionistas catalanes dispuestos a llegar a esto, muy pequeña, pero sí es cierto que es una posibilidad real. No vamos a decir que sí el 2 de octubre, pero sí durante las semanas siguientes es muy factible que esto pudiera llegar. Ahí es donde tenemos el riesgo, y ahí el riesgo de mercado es inmenso, inmenso, porque se haga lo que se haga, las consecuencias en el marco político van a durar largamente. Y no solamente por los inversores catalanes, sino la inversión hacia España va a estar muy cuestionada. De hecho, las casas de rating dudan ahora mismo si mantener nuestro nivel de calificación o incluso rebajarla. Y la expectativa era que hubiéramos subido entre 1 o 2 escalones. En este momento hay incluso dudas de la posibilidad de rebajarlo, ¿no? Entonces, las consecuencias ya están encima de la mesa y comparto completamente lo que hemos dicho. Y en materia de inversión, el riesgo principal que tiene España es que en un momento donde hay una lucha política muy importante de poder en la Unión Europea, España está fuera de esa lucha de poder en la Unión Europea, porque primero tiene que resolver sus problemas para poder luchar fuera. Y esa batalla de la Unión Europea la tenemos perdida como consecuencia de una situación que se debía atacar hace mucho tiempo y que no supimos. Es que ahí has dado una clave, una situación que se debía atacar hace mucho tiempo. Es decir, en esta situación no cabe duda que los principales responsables son los nacionalistas catalanes. De eso no cabe ninguna duda. Pero hay una responsabilidad subsidiaria muy grave también en los sucesivos gobiernos centrales, los sucesivos gobiernos de Madrid, que han tolerado, no durante estos 5 años del señor Rajoy, durante 25 años, han tolerado embestidas crecientes de los gobiernos y de los partidos nacionalistas. Decisiones importantísimas. Entonces, esto es un tema que, claro, ya estamos en el abismo. Y dice, bueno, oye, que hemos llegado al abismo. Pero es que para llegar al abismo han pasado muchas cosas. Había esta semana un artículo en Español que lo escribía perfectamente. Y empezaba, mire, cuando hace 20 años los padres empezaron a reclamar a la justicia que pudieran escolarizar a sus hijos en castellano y se les daba la razón y las sentencias de tribunales no se cumplían, no pasaba nada. Cuando años más tarde se encuentran con que los libros de historia y geografía tergiversan la historia y la geografía en Cataluña y los padres se quejan y hay sentencias del Supremo dándoles la razón, ordenando que tal, no pasa nada. Cuando años más tarde TV3 se multiplica, ya son 4 canales y emiten Baleares, emiten Valencia para emitir ese pancatalanismo que no afecta solo a Cataluña, sino a otras zonas y no pasa nada. Cuando años más tarde resulta que todo el mundo sabe que el señor Pujol está a la cabeza de una trama de corrupción que ahora sabemos que se acerca a los 2.000 millones de euros, pero que se viene gestando desde hace 2 décadas y no pasa nada y se le salva de sucesivos juicios porque convenía políticamente. Cuando años más tarde la Generalidad empieza a abrir embajadas por el mundo para soportar su causa y con gran éxito, por cierto. Hoy en Estados Unidos las universidades americanas de costa este, que por cierto son muy progres, pues están absolutamente infiltradas de nacionalistas catalanes que han ido para allá y han establecido que Cataluña pues es un pueblo oprimido y no pasa nada. Años más tarde, últimamente, la ley de banderas no se cumple, retiran las banderas españolas de los ayuntamientos, retiran los retratos de reyes de los ayuntamientos y no pasa nada. Durante todos estos años se decide hacer un proyecto de ingeniería social en el que se trae inmigración musulmana expresamente. ¿Por qué? Porque son los que más fácilmente se pueden convertir al catalanismo sin pasar o sin originar desde una lengua española. Y no pasa nada. Durante todos estos años, es decir, ha sido una sucesión, una continua oleada de agravios, de ataques, y nadie ha hecho nada. Entonces, ahora estamos en el último minuto y todavía el señor Rajoy ayer estaba diciendo, no, he cursado petición a los abogados del Estado para que declaren
inconstitucional. No, mire, Sí, pero si es que ya llega un estoy de momento acuerdo. en que hay que tomar acción. El desafío independentista ha llegado a Europa. Ayer el presidente del Parlamento Europeo lanzaba el pronunciamiento más rotundo emitido hasta ahora por el bloque comunitario. Decía Tajani que cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea. Dijo Tajani, el respeto debe ser garantizado en todo momento. Beatriz Becerra, eurodiputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y fue un mensaje que le escribió a usted misma en una carta respondiendo una petición que usted realizaba justo este mismo verano. Exactamente, ¿qué es lo que se está diciendo allí en Europa de de la situación que está viviendo España por Cataluña? Bueno, la respuesta de ayer del presidente Tajani a mi carta de hace unos meses, de junio, es la más contundente, es la posición más clara e inequívoca que ha tenido un alto representante de las instituciones europeas. Y creo que no ha podido ser más oportuna y más necesaria. Es cierto que ya en el momento que estamos no hay lugar ninguno para equidistancias, para ningún tipo de interpretación, pero sobre todo yo creo que la fuerza de ese mensaje allí, en el Parlamento, aquí en Bruselas, donde estoy, pero también en España, ha sido dar un recordatorio del marco que nos compete a todos y sobre todo dar esperanza. Es recordar que somos una comunidad de valores y un marco legal, y eso es importantísimo, porque parece mentira, pero en estos momentos que venga o el presidente del Parlamento Europeo, igual que Juncker en julio recordó por la Comisión, que estamos en un Estado de Derecho donde la columna vertebral de la sociedad es precisamente eso, que la ley no es una acción, que es una obligación, nos pone a cada uno en su sitio. Y yo creo que sobre todo, perdona, te quería decir una cosa muy importante. Al saltarse la Constitución en Cataluña, al tratar de derogarla, cuando han intentado apropiarse de los derechos de todos los españoles, los golpistas del gobierno lo que han hecho es no solo atacar a España, han atacado al corazón de la Unión Europea. Usted envió una carta a Tajani, pero también envió carta al presidente del Consejo Europeo y carta también al presidente de la Comisión Europea, porque quiere una respuesta conjunta frente a este desafío secesionista. Exactamente, sí, así fue, a los tres presidentes de las tres instituciones. Y por parte de la Comisión Europea, por parte del Consejo Europeo, de momento, de forma escrita, no hay nada, sí verbalmente. No, el presidente de la Comisión, el señor Juncker, sí me contestó en julio, fue el primero que me contestó, y lo que sí hizo fue asumir de manera expresa la doctrina Prodi. Es decir, él básicamente lo que volvió a recordar es que Cataluña quedaría inmediatamente fuera de la Unión Europea si se declarara independiente. Es decir, dejó clarísimo de nuevo que los tratados dejarían de aplicarse en ese territorio. Es decir, volvió a decir a los independentistas que dejaran de engañar a los ciudadanos. Muy bien, Beatriz Becerra, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Va a servir de algo esto? ¿Qué va a pasar de aquí al 1 de octubre? Ha dicho algo muy importante. Los tratados van a dejar de aplicarse en el territorio catalán. Pero es que nadie quiere explicar lo que esto supone. Supone que las fronteras catalanas se cierran al todo a la Unión Europea, que el mercado de la Unión Europea desaparece hasta que haya unos principios de acuerdo. Es decir, cualquier producto que generara Cataluña no podría comercializarse dentro de la Unión Europea. Eso les da igual a Pero esa es la realidad. Eso no le están diciendo. El problema es que ese mensaje no lo debe dar España, lo debe dar la Unión Europea, y no ha sido capaz todavía de abrir la boca y decir las cosas claramente. Decías muy bien en tu sector inmobiliario, pero en el sector financiero hay algo muy importante. ¿Qué valoración tendrá el negocio catalán si se llega a producir la independencia? Bueno, ahí hay un riesgo inmenso. Si el Banco Central Europeo decide que todo el negocio bancario situado en Cataluña tiene que ser provisionado porque es de altísimo riesgo, ¿qué pasaría en el sistema financiero español? Esta semana, yo no sé si lo podíais leer, había informaciones en distintos medios de comunicación que decían que bancos como Sabadell, bancos también como CaixaBank, que en los últimos meses habían trasladado parte del negocio desde Cataluña a Madrid, que lo querían desvincular totalmente del proceso catalán. Pero, ¿qué estaba pasando? Pero una cosa es trasladar lo que es los centros de decisión y otra muy diferente es el negocio situado en Cataluña. Ustedes piensen que cualquier entidad financiera española del volumen que tomemos tiene en el entorno de entre un 10 y un 15% mínimo situado en Cataluña. Si ese negocio es considerado de alto riesgo por la inseguridad que se genera
Y dentro de las normativas, tanto de Basilea III como las normativas que estamos aplicando para evitar los riesgos de una nueva crisis bancaria, se considera negocio de alto riesgo, hay que provisionarlo. Eso supone que cualquier entidad financiera que tenga que provisionar el negocio catalán entraría automáticamente en pérdidas, porque estamos hablando de volúmenes ingentes de provisión. Y eso es un riesgo inmenso que tenemos. Está pasando precisamente, el efecto que se está viendo en ese caso es que depósitos de catalanes en entidades catalanas, en oficinas de Cataluña, lo están trasladando a oficinas fuera de Cataluña, ¿no? En Madrid, de hecho... Por un concepto básico que es la denominación de la moneda. Si llegara el proceso independentista y llegara la declaración de independencia, la moneda dejaría de ser el euro automáticamente. Esto está pasando, pero mira, yo quiero hacer dos reflexiones. Una, tengo la sensación y además tengo la convicción de que se está produciendo una corrupción inversa, ¿no? Es decir, el hecho de no hacer o hacer poco o hacer cuando ciertos políticos quieren hacer porque entienden que deben hacer, pero sin embargo la ley no es capaz de dar respuesta a todos estos embistes que nos están haciendo, ¿no?, al conjunto del pueblo español, me parece que es corrupción inversa. Si la ley no es capaz de forma automática de poner freno, de poner pie, de dar la cara en tanto en cuanto a que un señor diga o haga en según qué institución lo que le apetezca, me parece que lo que tenemos que hacer después del 1 de octubre no es otra cosa que cambiar las leyes o endurecerlas. ¿Qué ha pasado cuando ha habido ciertos resultados en accidentes de tráfico, ¿no? Cuando hemos ido viendo que hace 40 años había 5.000 muertes al año con un parque móvil de 10 millones de vehículos y ahora con un parque móvil de 3 o 4 veces más hay menos de 1.000, ha pasado porque se han endurecido las leyes, se han adecuado a la realidad. ¿Por qué no se adecúa la legislación? Un matiz. ¿Por qué no? Iván ha dicho antes la causa. ¿Por qué no se adecúa para que de forma automática alguien haga algo? ¿Por qué no se nos ha olvidado? ¿Por qué no se ilegalizan partidos? ¿Por qué no? Es que lo has clavado. Ya se hizo. No es que con el tráfico no es que se haya endurecido la ley. Lo que se ha hecho ha sido endurecer las sanciones y ejercitarlas. Es decir, a los ciudadanos se nos aplica la ley. Se nos aplica la ley. Bueno, pero el no aplicarlas es corrupción también. Pero es microcorrupción. Si doña Susana llega aquí un día y aparca mal y no se da cuenta de que había un cartel de prohibido, como le ha pasado recientemente, porque llega a las 5 de la mañana y es de noche y no se ve bien, no lo entiendo. Y no ha pasado nada. Usted lo puede explicar. Sí, bueno, lo puede explicar, pero la multa se la cascan. Me la han cascado. Si usted se equivoca con el IRPF y declara unos ingresos diferentes de los que Hacienda tiene constancia que usted ha tenido, no le quepa duda que de manera automática, es que no interviene mano humana, es que el sistema está ya preparado para mandarle una sanción a su casa. Si usted mañana comete cualquier tipo de delito, la ley actúa. Ahora, si usted es un político y está cometiendo el mayor delito que se puede cometer en España sin derramamiento de sangre ni agresividad, que es robarnos a España una parte de España, ahí no pasa nada. Por lo tanto, instrumentos legales hay de sobra. La propia Constitución lo prevé desde el principio. No vamos a volver a explicar lo que es el artículo 155. Y hay miles de mecanismos alternativos que están en situación y que lo único que hay que hacer es ejercer la ley. Bueno, veo que me levantéis la mano. ¿Me dejas ir a pero explique usted que es para pedir la palabra, no para... pedir la mano porque todos habéis venido la temporada la muy cabreados y con mucha energía. Así que publicidad, tomamos aire y seguimos. La vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes las zapatillas de Boomerang, con cordones o con velcro, por 9,95 euros. Y también chándals de Boomerang por 9,95 euros. La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. El Gobierno rebajará el IVA del cine, pasará de ser un 21% a un 10% en los presupuestos del año que viene. Se aprueba esta propuesta elaborada por Ciudadanos tras entrar en vigor el pasado mes de junio la rebaja para otros eventos culturales como obras de teatro o de danza. Gas Natural Fenosa te ha ofrecido este espacio. Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Potencia contratada significa máximo de electricidad que puedes consumir a la vez sin que salten los plomos. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 y te ayudaremos a ahorrar ajustando la potencia que necesitas en tu negocio. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Flotar sobre aguas de color turquesa. Disfrutar de tu ciudad sin tráfico. Esas fiestas del pueblo que nunca cambian.
o el placer de pasar 15 días de Rodríguez son algunas de las cosas que solo puedes disfrutar en verano. Un 1% más de ahorro sobre tus aportaciones, también solo durante el verano. Además, en Renta 4 tus aportaciones sin límite de cantidad. Consulta bases de la promoción en r4.com o en tu oficina Renta 4 más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Descubre los Minimax de Air Europa. Vuela a la península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39 euros, Estados Unidos desde 199 euros y el resto de América desde 299 euros. Consulta condiciones en aereuropa.com. Con Air Europa, Minimax y vuela. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, tertulia capital, Iván Espinosa Los Monteros, José Ignacio Gutiérrez, Juan Merino, os veo totalmente emocionados, crispados, cabreados. Mira, ¿qué me dices? Cuando se toma posesión en un cargo, y sobre todo en los ministros, hay una frase que ellos dicen, juro, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es la clave. Pues entonces están en fraude de ley. El problema es que no se ha hecho cumplir la ley. Llegamos hasta el artículo 155 de la Constitución. El problema es que no se ha hecho cumplir la ley. Esa es la cuestión básica. Ha habido una dejadez tremenda en las responsabilidades políticas durante años en el tema catalán. Impresionante. Y hoy son las consecuencias que estamos pagando. En este caso se inicia un proceso tremendamente erróneo de un presidente de gobierno que dijo una frase: aceptaré cualquier cosa que venga de Cataluña. Sí. Y precisamente estalla el problema y de ahí deriva, porque fueron sus propios compañeros de partido que cuando llega la propuesta catalana dicen esto es inviable. Y a partir de ahí, en vez de abrir un proceso de negociación, luego hubo un proceso de enfrentamiento. Y no hemos sabido, y yo creo que tenemos que aceptar muchos también responsabilidades, porque desde cualquier instancia o cualquier representatividad de la sociedad se podía haber dado pasos. Y hemos creído que no iba a llegar a ningún punto. Pero hay otra base más importante. El proceso que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña viene precisamente de la corrupción. El gran empujón que ha tenido es que la inmensa corrupción de un partido que se llama Convergencia y Unión ha permitido que Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre ha sido independentista, pudiera chantajear a Convergencia hasta el punto de llevarlo a sus posiciones. La inmensa corrupción, si hablamos de corrupción en España, si ha habido corrupción en algún sitio, ha sido en Cataluña. Y ese ha sido el arma definitivo para llegar a este extremo. Esquerra Republicana de Cataluña conoce perfectamente todo lo de Convergencia, todo, porque durante la época del tripartito se dedicó a recoger toda la información sobre esta materia. Y cuando llegó el momento les dijo una de dos: o las leyes españolas con todos en la cárcel, o el proceso independentista. Y Convergencia tomó la decisión correcta. Hay una responsabilidad gravísima, pero insisto, hay también responsabilidad aquí. En los años 80 y principios de los 90, mucha gente pensaba que lo que nos había caído con los últimos gobiernos de Felipe González era una maldición difícilmente superable, ¿no? Se superó con creces cuando en el 2004 llegó el innombrable, como es un nombre que no me atrevo ni a pronunciar porque trae mala suerte, y nos gobernó durante 8 años. Y claro, eso ya dice, bueno, ahora sí que no se puede caer más bajo, ¿no? Es decir, el PSOE no puede encontrar nada peor. Bueno, pues lo ha encontrado. Esta semana Pedro Sánchez ha llegado a decir eso de que todas las naciones son España y ese tipo de cosas. Entonces, mientras la izquierda de este país, que representa como mínimo a la mitad de nuestra población, como los partidos de izquierda de este país estén en eso, es que no tenemos solución. Es decir, cuando la mitad de tu país está absolutamente decidido a destruir tu propio país por una absurda versión de la progresía, porque además es que es tremendo, es que no hay cosa más egoísta que la separación de los ricos de los pobres, no hay cosa más egoísta que el España nos roba, que es decir, yo no quiero contribuir a las arcas de un país porque somos aportantes netos, cosa que por cierto no es verdad. Imagínese usted que un rico dijera, es que yo no quiero pagar tantos impuestos, porque es que yo no quiero pagar impuestos, no quiero pagar ninguno, pero es que con mis impuestos se financian los pobres. Pues claro que sí, hombre, por eso tenemos un sistema fiscal en España. Entonces, que esta izquierda esté colaborando de manera clara a destruir España es de las cosas más graves que están pasando. Este es el gran asunto, pero hay otros dos temas sobre los que yo quiero pasar, aunque sea a modo de titular. Uno de ellos, el Gobierno va a bajar el IVA del cine al 10% de los presupuestos de 2018. ¿Qué me dices, José Ignacio, titular? Pues una grandísima reivindicación durante mucho tiempo y que por fin se han dado cuenta que apenas supone nada en el presupuesto y que era algo que se tenía que haber hecho antes. Juan. Y yo creo que el cine
es no barato con el 10 o con el 21%. Creo que es un problema de modelos de negocio y de modelo de mercado por encima de una cuestión meramente económica. Titular, Iván. Aparte del cine, aparte de los progres, y no sé qué tiene cine que no tengan los pañales, o que no tengan los juguetes, o que no tenga el papel. Es decir, no hay ningún motivo para dar un trato especial al mundo del cine. Ahora, que me parece muy bien que bajen los impuestos, pero a todos, que el IVA sea el 10% de todos los productos y servicios de este país. El otro asunto, precio de la vivienda. Los precios suben un 4,7% interanual. En las grandes urbes crece a un ritmo del 6,8%. Lectura. Lo que se está produciendo, al menos en Madrid, que es lo que conozco bien, es una migración hacia la calidad. Es decir, los productos considerados buenos, los productos inmobiliarios bien situados, los productos considerados no ya de lujo, sino simplemente la franja alta, están tirando con bastante fuerza, mientras que lo que se considera mediocre o no distinguible o no diferenciable de otros productos está bastante más estancado. Juan. El nuevo modelo de crecimiento inmobiliario, efectivamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, es diferente totalmente al que vivimos hace 10 años, ¿no? Efectivamente hay una apuesta por la calidad y es lo que está creciendo. No, se está poniendo en valor aquello que se ha depreciado tremendamente durante la crisis. Yo no creo que haya una burbuja, como se está diciendo. Se está recuperando el valor real que tenían antes de la crisis. Y que nos vamos, que os veo estupendamente bien. Gracias, que tengáis buen fin de semana y a por el viernes. Adiós. Igualmente.